Por trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, un análisis neurobiológico, clínico, farmacológico y de políticas públicas en Argentina. Fundamentos neurobiológicos y etiopatogenia del TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. TDAH se define como una patología neuropsiquiátrica de carácter crónico y de origen multifactorial, cuyos síntomas nucleares se inician durante la infancia y persisten de manera significativa a lo largo de la vida adulta. Las investigaciones genéticas y de neuroimagen han refutado la concepción del TDAH como un mero constructo conductual, consolidando su naturaleza neurobiológica. Por estudios genéticos post-mortem han revelado que las personas con TDAH presentan alteraciones significativas en la transcripción y expresión génica dentro de dos regiones cerebrales interconectadas, el núcleo caudado y la corteza prefrontal. Estas estructuras integran circuitos reguladores de la atención focalizada, el control de impulsos y la planificación. Adicionalmente, se ha constatado que estas diferencias genéticas impactan de manera directa sobre la síntesis y transmisión de neurotransmisores catecolaminérgicos, específicamente la dopamina y la noradrenalina. Aunque los estudios de asociación han reportado un rol histórico para el gen del receptor de dopamina DRD4 en poblaciones infantiles, su valor predictivo en adultos requiere una mayor investigación. Curiosamente, la desregulación dopaminérgica compartida establece un vínculo biológico entre el TDAH y la enfermedad de Parkinson, evidenciando correlatos en las vías estriatales de recompensa y control psicomotor. A nivel morfológico, los estudios de resonancia magnética estructural, que utilizan morfometría basada en voxeles, BBM, documentan una reducción en el volumen total cerebral de sujetos con TDAH en comparación con grupos de control normotípicos. Al mapear la conectividad funcional, se identifican alteraciones en circuitos convergentes y divergentes. Circuitos convergentes, las fallas funcionales en las redes atencionales frontoestriatales y prefrontales se traslapan con el trastorno del espectro autista, TEA, comprometiendo de manera severa la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva en ambas condiciones. Circuitos divergentes. El TDAH muestra un compromiso selectivo en los circuitos de recompensa y en la red de atención ventral. Esto genera una marcada inclinación por las recompensas inmediatas a corto plazo y una incapacidad biológica para tolerar la demora en la gratificación, lo cual clínicamente se traduce en síntomas de hiperactividad e impulsividad. Asimismo, la hiperactivación de la red neuronal por defecto, DMN, que normalmente se suprime para ignorar estímulos irrelevantes, explica la alta propensión de estos individuos a distraerse fácilmente ante cualquier interferencia del entorno. A nivel farmacogenómico es crítico destacar que la metabolización de fármacos no estimulantes como la atomoxetina depende de la vía enzimática del citocromo P450, específicamente a través de la isoenzima CYP2D. Esta característica metabólica introduce una variabilidad farmacocinética que clínica dimensional en el ciclo vital. La prevalencia estimada del TDAH en la población infanto-juvenil se sitúa entre el 5% y el 10%. Durante la infancia, la relación diagnóstica es asimétrica, siendo 3 veces más frecuente en varones que en mujeres. No obstante, al alcanzar la adultez, esta disparidad epidemiológica disminuye hasta casi igualarse. Esto responde a un sesgo de detección de género en la infancia. Las niñas presentan con mayor frecuencia un fenotipo predominantemente inatento, caracterizado por la ensoñación interna y la distracción sutil, lo que evita conductas disruptivas en el aula y retrasa la búsqueda de ayuda profesional. Aproximadamente entre el 60% y el 75% de los pacientes pediátricos continúa manifestando la sintomatología en la edad adulta. Sinan Clínica experimenta una transformación dimensional que dificulta su identificación en el adulto si el profesional no cuenta con la capacitación adecuada. En esta etapa del ciclo vital, la hiperactividad motora se interioriza. Inquietud subjetiva e interna. El adulto experimenta una tensión muscular incrementada y una incapacidad física para relajarse o permanecer quieto durante periodos prolongados. Esto suele acompañarse de movimientos involuntarios persistentes, fidgeting, balanceo en la silla y un incremento notable de los movimientos corporales durante el sueño. Para canalizar esta hiperactividad, los individuos recurren con frecuencia a la práctica intensa de deportes, lo que disminuye la inquietud, pero conlleva un riesgo de lesiones físicas por sobreentrenamiento. Mecanismo de encendido apagado. Se describe clínicamente un patrón oscilatorio. Durante los días de alta exigencia laboral o académica, el paciente se siente acelerado, enérgico y en una carrera constante contra el tiempo. En contraste, en los periodos de descanso, experimenta una pereza profunda, desmotivación severa y un aburrimiento intolerable ante tareas poco estimulantes, disfunción ejecutiva y ceguera temporal,
La brecha dolorosa entre la intención y la ejecución de una tarea se vuelve el núcleo de la queja del paciente adulto. Se presenta procrastinación sistemática, desorganización y un estilo de vida caótico, en donde el lema conductual "luego lo haré" posterga compromisos vitales como el pago de servicios, citas médicas o respuestas de mensajería. Adicionalmente, padecen una alteración en la percepción del tiempo o ceguera temporal, son incapaces de estimar de manera realista la duración de las actividades, sintiendo que una hora transcurre en 15 minutos, lo que genera retrasos crónicos y estrés secundario. Barreras de comunicación en la consulta. Durante la entrevista clínica, el adulto con TDAH suele exhibir dificultades notables para estructurar un relato lineal y sintético. Por su discurso se vuelve confuso y disperso debido a las excesivas ramificaciones de su historia personal, perdiendo con frecuencia el hilo de la conversación. Diagnóstico de precisión, criterios diagnóstico, baterías SLEN 5TR de la Asociación Psiquiátrica Americana y de la CI-11 de la Organización Mundial de la Salud, la cual entró en vigor formalmente el 1 de enero de 2022. Ambos manuales exigen la persistencia de los síntomas durante un periodo mínimo de 6 meses y su presencia antes de los 12 años, manifestándose de forma transversal en 2 o más entornos, como el hogar, el colegio o el ámbito laboral. No obstante, la CIE-11 introduce consideraciones adaptativas basadas en el desarrollo evolutivo del paciente, reconociendo de manera explícita que algunos individuos logran compensar sus limitaciones cognitivas durante la infancia y solo llaman la atención clínica en la adolescencia o la adultez, cuando las exigencias sociolaborales superan su capacidad de compensación. Para sistematizar la evaluación en la adultez, el primer consenso argentino sobre el manejo del TDAH en la adultez, publicado en la revista Vertex en 2025, recomienda la utilización de escalas autoaplicadas validadas localmente, destacando el instrumento ASRS de la OMS actualizado según los criterios del DSM-5, el cual cuenta con estudios de confiabilidad y validez completados en una muestra de Buenos Aires. Asimismo, la evaluación clínica debe complementarse con baterías neuropsicológicas específicas destinadas a objetivar el estado de las funciones ejecutivas, el control inhibitorio y la memoria de trabajo. El diagnóstico diferencial sistemático constituye un paso ineludible debido al solapamiento sintomático del TDAH con otras condiciones psiquiátricas y del desarrollo, evitando así falsos positivos o la medicalización errónea de conductas. Abordaje terapéutico multimodal y farmacoterapia bajo el sistema ANMAT. El abordaje estándar del TDAH exige un modelo multimodal que combine la psicoeducación del paciente y su entorno con la terapia cognitivo-conductual, las modificaciones ambientales y, de ser necesario, la farmacoterapia adaptada. El primer consenso argentino sobre el manejo del TDAH en la adultez destaca que la psicoeducación constituye el punto de partida obligado para mitigar el estigma, mejorar la adherencia y dotar de herramientas adaptativas antes de iniciar cualquier otra intervención, independientemente de si coexisten comorbilidades. En el manejo clínico de la transición o cambio de medicamentos, las guías clínicas sugieren pautas precisas. Al migrar de un estimulante a la atomoxetina, se recomienda mantener la administración del estimulante de forma concomitante durante unas semanas hasta que la atomoxetina alcance su rango terapéutico eficaz. Pero en caso contrario, si se requiere suspender la atomoxetina para iniciar un estimulante, la suspensión puede realizarse de manera abrupta sin requerir un descenso gradual. Durante todo tratamiento farmacológico con estimulantes o atomoxetina, es indispensable evaluar periódicamente los parámetros fisiológicos cada 6 meses. La titulación de la dosis debe realizarse de manera lenta y controlada, iniciando con dosis bajas y realizando incrementos con un intervalo máximo semanal o quincenal hasta alcanzar los objetivos terapéuticos establecidos. Esta progresión exige especial cautela y monitorización en pacientes que presentan trastornos concurrentes del neurodesarrollo como tics o TEA o comorbilidades orgánicas como epilepsia o cardiopatías. En el plano de las intervenciones no farmacológicas, la psicoterapia de orientación cognitivo-conductual, TCC, se consolida como la herramienta de elección para adultos y adolescentes. Se orienta a reestructurar esquemas cognitivos disfuncionales y a dotar al paciente de técnicas de autogestión. Para optimizar el rendimiento diario, se enseñan hábitos organizativos específicos ilustrados en las siguientes recomendaciones operativas orientadas al paciente adulto: jerarquización y desglose de tareas, estructurar una lista diaria de tareas pendientes priorizada por orden de urgencia y fragmentar las actividades extensas en pasos pequeños, manejables y de corta duración para evitar la parálisis por sobrecarga. Los sistemas de recordatorios analógicos y digitales, utilizar notas autoadhesivas de colores brillantes dispuestas en lugares de alta visibilidad, espejo del baño, heladera, tablero del coche,
junto con un calendario electrónico único y alarmas programadas. Rutina de almacenamiento sistemático, establecer un sitio fijo y exclusivo para la colocación de objetos críticos de uso diario, llaves, billetera, credenciales y automatizar su guardado de manera inmediata al ingresar al hogar. Planificación del enfoque asistido, emplear una libreta de notas portátil para asentar de forma inmediata ideas emergentes o compromisos, limitando los distractores externos del espacio de trabajo al silenciar notificaciones y limitar ruidos molestos. Es sumamente relevante señalar que, dada la alta concurrencia de trastornos de la integración sensorial, los cuales afectan aproximadamente al 80% de los pacientes diagnosticados con TDAH, resulta vital adaptar el entorno sensorial de la persona. Esto incluye el uso de dispositivos reductores de ruido o tapones auditivos adaptados para optimizar el rendimiento en ámbitos académicos o laborales con alto nivel de interferencia ambiental. Comorbilidades complejas y redes de derivación e intervención en Mendoza. El TDAH es un trastorno caracterizado por una elevada tasa de comorbilidad psiquiátrica a lo largo de todo el ciclo vital. Por un estudio citado en las guías de consenso, realizado sobre una cohorte de adolescentes, ilustra la frecuencia con la que coexisten distintas condiciones neurobiológicas y psiquiátricas. Para el abordaje de estas comorbilidades complejas en adultos, el consenso argentino establece pautas de priorización terapéutica. TDAH y trastorno bipolar, TB, la regla clínica de mayor relevancia dicta estabilizar de manera absoluta el ánimo mediante fármacos estabilizadores del humor o antipsicóticos atípicos antes de tratar el TDAH. Una vez consolidada la eutimia, se puede iniciar metilfenidato o atomoxetina bajo un monitoreo estricto. La evidencia científica demuestra que el uso de metilfenidato, coadministrado de forma segura con un estabilizador del humor, es eficaz y puede incluso reducir la incidencia de nuevos episodios maníacos, TDAH y trastornos por uso de sustancias. TUS. Los pacientes con TDAH presentan una alta propensión al desarrollo de adicciones debido a la desregulación de las vías de recompensa y la impulsividad conductual. En la provincia de Mendoza, la Red de Salud Mental ofrece una estructura territorial específica para el abordaje de estas comorbilidades a través de los centros preventivos y asistenciales en adicciones, CPAE, distribuidos estratégicamente en todos los departamentos provinciales. Adicionalmente, el ecosistema de Mendoza cuenta con redes de formación y asistencia de alta especificidad, como la Fundación Flemni, que dicta diplomaturas de posgrado en TDAH y funciones ejecutivas, junto a la Universidad Nacional de La Rioja, UNLAR. En el plano asistencial de la zona sur, destaca el Centro CITEA en San Rafael, Centro Educativo Terapéutico con Integración, especializado en el abordaje biopsicosocial de niños y adolescentes con TEA y trastornos del neurodesarrollo. CITEA utiliza herramientas estandarizadas A22, PEP 3, TEP, PEP, PECS y sostiene convenios de colaboración académica con la Universidad de Burgos, España, la Universidad de Mendoza y la Universidad Nacional de Cuyo. En lo que refiere a la atención psicológica clínica general, el Padrón de Psicólogos de la provincia ofrece profesionales dedicados de manera específica a la atención de pacientes con TDAH con enfoque cognitivo-conductual y terapias contextuales en múltiples departamentos, como Godoy Cruz, San Martín, Las Heras y San Rafael. Marco legal, económico e institucional de la neurodiversidad en Argentina. La desatención institucional y la falta de cobertura de las terapias para el TDAH implican un severo costo de oportunidad para el Estado. Los estudios citados en los fundamentos de proyectos de ley provinciales revelan que el costo socioeconómico anual por cada persona con TDAH no tratada asciende aproximadamente a euros 8.900. Este costo se deriva de la pérdida sistemática de ingresos por subempleo, gastos médicos privados elevados por abandono de cobertura y costos derivados de la accidentabilidad vial o penal de pacientes impulsivos sin control farmacológico. En la Argentina, debido a que los tratamientos son prolongados y costosos, integrando psiquiatra, neurólogo, psicólogo y psicopedagogo, la ausencia de cobertura completa de las prestaciones por parte de las obras sociales suele provocar el abandono temprano del tratamiento por imposibilidad económica familiar. En el plano de la acción civil y la visibilización, destaca el movimiento de la agrupación Familias Leonas TDAH, una red autogestionada nacida del encuentro de madres en salas de espera de consultorios, que hoy brinda soporte, contención y psicoeducación de forma continua mediante grupos de afinidad y plataformas de mensajería digital en todo el país,
contando con referentes locales sumamente internacional de la visibilización del TDAH. El naranja surge de la fusión cromática del rojo, que representa la calidez, el compromiso y el amor intrafamiliar incondicional, con el amarillo, que simboliza el intelecto, el conocimiento y el rigor de la investigación científica. El mensaje unificado representa el afecto, la comprensión y el conocimiento para derribar las barreras sociales. En julio de 2025, esta campaña alcanzó un hito histórico al lograr que la Casa de Gobierno de Jujuy y los monumentos de la ciudad de Mendoza, destacando la fuente mayor de la Plaza Independencia, se iluminaran completamente de naranja, al tiempo que los colectivos recorrían las calles distribuyendo folletería informativa e instando al Ministerio de Educación a incorporar capacitaciones obligatorias docentes sobre el trastorno, innovación tecnológica y terapias de soporte digital emergentes. El desarrollo de las ciencias de la computación aplicadas a la salud mental ha abierto líneas terapéuticas prometedoras que asisten al paciente en el entrenamiento de sus capacidades cognitivas. Fevocal Plus, simulador de conducción segura, desarrollado por el Centro Médico del Hospital Infantil de Cincinnati con el apoyo financiero de los Institutos Nacionales de Salud, NIH-DE. Este programa busca entrenar a adolescentes con TDAH para reducir el riesgo de siniestros viales. Focal Plus es un simulador virtual de conducción interactivo equipado con sensores de seguimiento ocular. El dispositivo emite alertas auditivas molestas de forma inmediata si el joven desvía la mirada de la calzada durante 2 segundos o más. Los ensayos clínicos demostraron que los adolescentes que completaron las sesiones mantuvieron una menor tasa de desviación de la mirada en la conducción real, reduciendo en un 40% los accidentes o situaciones de riesgo vial inminente durante el año posterior al entrenamiento. En Dio Verera X, terapia digital basada en videojuegos, consiste en un videojuego clínicamente diseñado como una intervención digital activa para ejercitar de forma intensiva la atención sostenida y la resolución de tareas simultáneas mediante estimulación frontoestriatal. Se concibe como una alternativa o soporte a la medicación estimulante, catalogado por los especialistas como un gimnasio mental de alta aceptación por el paciente pediátrico. No obstante, los especialistas advierten que, si bien la mejoría cognitiva es mensurable en pruebas de rendimiento en pantalla, los ensayos no han demostrado de manera sistemática una transferencia directa y lineal de estos beneficios al rendimiento conductual diario dentro del aula escolar, requiriendo estudios de mayor envergadura para consolidar sus pautas de recomendación. Estimulación del nervio trigémino, TNS, dispositivo de estimulación eléctrica transcutánea no invasiva de uso nocturno. Aunque la tecnología ha sido aprobada recientemente en mercados internacionales, su uso clínico en Argentina sigue siendo marginal. Los datos clínicos disponibles son limitados y se ha informado que más del 50% de los niños que participaron en los estudios piloto experimentaron fatiga diurna, dolor de cabeza constante e incremento notable del apetito, lo que exige prudencia a la espera de un mayor caudal de evidencia científica. Conclusiones: la consolidación científica del TDAH como una alteración de origen neurobiológico con correlatos neuroquímicos, morfométricos y funcionales sólidos refuta definitivamente las teorías despatologizantes que atribuyen el trastorno a fallas de crianza o indisciplina escolar voluntaria. El TDAH representa un verdadero desafío de salud pública y de derechos humanos que requiere una respuesta unificada del Estado argentino y sus provincias. La metamorfosis fenotípica del trastorno exige de los profesionales de la salud mental una formación constante para identificar de forma precisa la presentación dimensional en el adulto, prestando especial atención a la inquietud interna, la ceguera temporal, la comunicación ramificada y el mecanismo oscilatorio de energía. El éxito terapéutico reside en la instauración oportuna de un modelo multimodal individualizado, donde la psicoeducación actúe como cimiento obligado, la psicoterapia cognitivo-conductual brinde herramientas organizativas y de adaptación sensorial, y la farmacoterapia bajo control estricto de la ANMAT Modul las disfunciones ejecutivas de base. Por último, el marco normativo actual en Argentina, articulado de manera general por la Ley Nacional 27.316 de DEA y complementado por leyes provinciales específicas, debe avanzar decididamente hacia una cobertura integral específica y unificada del TDAH en el plan médico obligatorio. Reducir la brecha económica del acceso al diagnóstico e incorporar figuras de asistencia terapéutica en el aula escolar no solo aliviará el elevado costo socioeconómico estatal del trastorno no tratado, sino que permitirá cobijar bajo el paradigma de la neurodiversidad a una población que destaca por su creatividad, pensamiento divergente y capacidad energética, convirtiendo un obstáculo adaptativo crónico en un motor de desarrollo humano y social.